Ramírez, ¿no? Cuando me dicen Javier, la verdad siento que me están regañando, siento que es mi papá así de Javier, ¿no? Mi primer foco para decir a un Javier muy grande siempre. Pero bueno, todo el mundo me conoce como Cha. Adri, por favor, dale. Y me conocen como Cha, pero qué chingados hago, ¿no? ¿Qué hace ese señor ahí parado, no? Porque soy como el más viejo de todos los que están aquí. Entonces, a lo largo de mi larga vida, por favor, Adri, dale, pues me ha tocado hacer muchas cosas, ¿no? Empecé tocando en Fobia, luego se separa Fobia, entré un rato a una estación que se llamó Radioactivo, luego me invitan también a decir una bola de pendejadas a miembros al aire, porque de repente se me da también. En ese inter, cuando estaba separado Fobia y que estaba yo en Radioactivo, con mis amigos de Fobia, con dos de ellos, hicimos Moderato, porque pues también había que comer, Radioactivo no pagaba nada, y teníamos como ganas de echar desmadre y como de darle un poco en la madre a los convencionalismos del rock que estaba pasando, no nada más en México, sino en todo el mundo. Y bueno, también, como decíamos hace rato, tengo esta galería que se llama Gurú y soy, en mi identidad secreta, Javi Moderato. Adri, dale, ahí está. La verdad, Javi Moderato me ha traído muchas satisfacciones, sobre todo conocer a muchas quinceañeras, perdón, 18añeras, que para un hombre de mi edad pues es como chuparles la sangre y algunas otras cosas. Adri, por favor, dale. Y también tengo este estudio de diseño que se llama Ula Ula, donde nos hemos dedicado, pues empezamos haciendo flyers para Fobia. Adri, por favor. Hace muchos años los hacíamos entre Gabriel Curi y yo, que era el baterista original de Fobia, que ahora es un artista plástico muy reconocido a nivel mundial. Su hermano es el dueño de la galería Curimansuto, los reyes de Sonamaco. Pero todo esto viene porque pues cuando yo era niño me encantaba leer cómics, me encantaba escuchar discos de rock, pero no, porque no me quedaba de otra, ¿no? Mi papá y mi mamá en particular es muy protectora, no nos dejaba salir a la calle, a mi hermana y a mí, entonces pues como que nunca nadie iba a la casa, siempre estábamos mi hermana y yo solos, ella en su cuarto, yo en el mío, yo leyendo mis cómics, ¿no? Superman, El Hombre Araña, escuchando discos de rock con los que me tocó crecer, que fueron pues Queen, Led Zeppelin, la Orquesta Luz Eléctrica, etcétera, etcétera, y esa era mi vida, ¿no? Como que tenía este mundo ahí de cómics y rock and roll, ahí está la explicación de Moderato. Y bueno, estaba rodeado de dentistas. Todos en mi familia son dentistas. Mi papá es dentista, mi mamá es dentista, 2 hermanos de mi mamá son dentistas, 2 hermanos de mi papá son dentistas. Entonces las cenas familiares la verdad eran aburridísimas, eran una hueva. Porque está hablando de dentistas y la señora Laces y el señor no sé qué, ¿no? Y además mi papá tiene esta cosa de que es como muy amante de la sangre, la verdad, le encantan los toros, le encanta ser dentista, ¿no? Ya con eso, le gusta ir de cacería, es muy macho, mi papá es muy hombre, todo lo contrario a mí, a pesar de la barba que traigo. Entonces, pues yo cuando estaba chavito, cuando me decían que iba a ser de grande, la verdad nunca sabía, ¿no? O sea, como que era algo que nunca pensaba, o sea, como que dejaba que las cosas fluyeran, o sea, yo no puedo ni siquiera decir, pues quiero ser astronauta, porque como que nunca lo pensaba, o sea, como que el futuro no existía más que en la cabeza de mi papá, ¿no? Entonces cuando me preguntaba, bueno, Javiercito, ¿qué va a ser de grande? Antes de que yo pudiera contestar cualquier cosa, mi papá ya decía, pues va a ser dentista, ¿no? Así yo levantaba la mano para decir cualquier estupidez que hizo uno cuando tiene 5 años, que cuando uno tiene 5 años no son tan estúpidas, son muy reales. Pero bueno, eventualmente pasan los años, aprendí a medio tocar la guitarra, aprendí medio a tocar el bajo, pero cuando llegó el momento de decidir qué iba a estudiar, pues tomé la decisión de ser dentista, ¿no? O sea, porque realmente no tenía idea. Mi papá me decía, es que tienes que estudiar odontología, yo soy dentista, tu mamá es dentista, tu tío es dentista, sí, ya sé, todos son dentistas, ¿no? Entonces, pues llego, me meto a la UNAM a estudiar odontología y justamente coincidió con que estábamos empezando a tocar con unos amigos de la prepa, ¿no? Tenía yo una banda con Marcelo Lara, con Iván. Marcelo eventualmente acabó tocando conmigo en Moderato, y ahí también estaba Leonardo Difobia, es Difobia, no de fobia, Difobia, para que se oiga más elegante. Entonces, pues estábamos estudiando, Paco Huidobro, el guitarrista de Fobia, estaba también estudiando en la UNAM Ingeniería Geofísica, ¿no? Entonces ya éramos como cuates, habíamos palomeado 2, 3 veces,
Y de repente, pues como que me decía, Paco, oye, no por celular, era así como un pedo encontrarnos, ¿no? Era así de, nos hablábamos en la noche, ¿qué onda, vas a ir a la escuela mañana? Sí, pues voy por ti, nos vamos a comer a las tortas de ingeniería. No había viejas, pero había muy buenas tortas, como dice Chumel. Y tortas para comer, no tortas para ver. Entonces, pues nos íbamos a casa de Paco y nos poníamos a tocar y pues, tengo una rola, el microbito, jaja, está cagado, está chingón. Y pues eventualmente dejé de ir a la escuela, ¿no? O sea, como que dije, no, pues, ay, cabrón, ya no quiero ir, mejor me voy a casa de Paco, me voy a Perisur, pues está cerca de la UNAM. Era como la excusa de chin, voy al baño porque los baños de la UNAM siempre estaban muy marranos, entonces pues vamos a Perisur al baño, sí, vamos, etcétera, etcétera. Y pues nos quedábamos ahí todo el día, ¿no? Hasta que eventualmente ya dejé de ir, ¿no? Porque además todos los demás, Paco se salió como a los 2 días de la carrera, yo me quedé 2 años y ya se empezaban a dejar todos la mata, chingón, de poca madre, yo tenía que ir con el pelo corto. Al segundo año pues ya te tocaba hacer prácticas de odontología, entonces pues ya iba con mi bata blanca, mis zapatitos blancos, cuidado que no se me fueran a ensuciar. Y me cagaba, ¿no? O sea, llegaba los lunes en la mañana, así de que habíamos tocado en el Rockstock, que era como el Bulldog de ahora. Bueno, no, ni siquiera el Bulldog. Pues los antros a los que van los chavos ahora, ¿no? Y llegaba pues crudo y teníamos que abrir muertos en un anfiteatro, entonces tenías que abrirle la mano y cortarse. Bueno, primero tenías que comprar una tabla, le abrías la mano, la clavabas, ya la tenías así, de repente le empezabas a abrir, de repente se le soltaba un dedo al muerto, entonces era una cosa horrible. Luego llegó el momento ya de trabajar con pacientes, ¿no? Entonces pues era, a ver señora, por favor, abra la boca. No te decían, por ejemplo, si era epiléptica, entonces de repente la señora empezaba como a convulsionarse ahí en el… Y dije, no, esa señora fue la que me dijo, a la chingada, ya no vuelvas, eres pésimo dentista. Le dije, sí señora, tiene toda la razón, perdón, pero es gratis, o sea que no se queje tampoco, ¿no? Entonces, total que agarro y digo, no, pues ya tengo que decirle a mi papá, pero pues este señor que en cualquier momento saca la escopeta o el taladro de dentista o la cosa esta con la que torean y no sé. Me daba mucho miedo, mi papá es muy autoritario, ¿no? Entonces no podía decirle que ya no iba a estudiar porque además tenía como esta cosa de papá, que creo que ha sido un tema común ahora. Los papás son cabrones, ¿eh? Entonces dije, puta, ¿cómo le digo? Además tiene razón, si no estoy en una carrera me va a llevar la chingada. Le dije que quería ser músico, entonces imagínate cómo se puso, ¿no? Entonces, no, ni siquiera les había dicho, ¿cómo le digo que quiero tocar? I wanna rock, man, ¿no? Entonces, en ese momento coincidió, ya estoy dando un poco de pistas de cuántos años tengo, porque además me veo mucho más joven, pero salió la película de La Sociedad de los Poetas Muertos con Robin Williams, que no sé si la vieron, pero es una película donde había un chavo, que luego era el amigo de House, para que lo ubiquen más o menos, que quería ser poeta y quería escribir, pero su papá también era muy autoritario, pero cabrón, mala onda, ¿no? Entonces no se atrevía a decirle, y no se atrevió a decirle nunca, ¿no? Total que su solución pues fue una solución permanente, un problema temporal realmente, que fue pues matarse, ¿no? Entonces llego con mis papás y les digo, oigan, pues les compré 2 boletos para ir al cine, quiero que vean esta película y cuando regresen pues, ay, tengo que hablar con ustedes, ¿no? Entonces pues ya se van mis papás, en aquella época pues eran funciones de 2, 4, 6 y 8, entonces sabía perfectamente a qué hora iba a llegar. Entonces pues ya llegan mis papás blancos, porque yo creo que se imaginaron que me iban a ver en un charco de sangre ahí tirado. Y ya salgo, yo, ¿qué onda? ¿Vieron la película? Sí, ¿qué nos quieres decir? Puta, que no quiero ser dentista, me caga, no quiero regresar nunca, me caga ver a la gente con la boca abierta, les apesta, es horrible, odio el sonido del taladro, no quiero volver a ir jamás a la escuela de odontología. Me dijeron, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y le dije, pues no sé, por lo pronto pues voy a tocar, ¿no? A ver qué pasa. ¿Cómo? ¿A tocar? ¿Con quién? Pues con Leo y Paco y estos güeyes, los que vienen de repente y que tocamos en la sala. Puta, Javier, te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre, pero si quieres vas, ¿eh? Si quieres vas. Yo te iba a apoyar en lo que quisieras, el consultorio era tuyo. Los pacientes, ¿ves esta lista? Este Rolodex, era tuyo. Pero tú quieres ser músico, pues órale vas, ¿no? Y dije, ay cabrón, pues la verdad no sé ni qué quiero ser, ¿no? Pero pues esto me late, ¿no? O sea, me la paso muy bien con estos güeyes. Empezábamos ya a tener giras por la República, habíamos ido a Pachuca, ¿no? Habíamos ido a Toluca también, Cuernavaca sí estuvo chingón, ese sí. Entonces, pues bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces seguíamos tocando, Gabriel y yo hacíamos como los flyers,
decorábamos el escenario, de repente le poníamos ahí como unos electrodomésticos colgando. Ponme la otra, por favor, Adri, porque ya creo que ya se aburrieron. Ahí está. Entonces, échame la otra de una vez, la de los flyers, que creo que es esta. Y ese es mi gato, por cierto. Se llama Carlito el gatito. Entonces, pues seguimos tocando y de repente llegó el momento de grabar nuestro primer disco. Pues lo grabamos y nos empezó a ir muy bien y papá agarra y me dice, no, pues qué bueno que lo grabaste para ya que te quites esas pendejadas de la cabeza porque es el único que van a hacer. Regresa a tu carrera. Entonces dije, no, puta, no quiero. Y traía esta cosa de puta, es que sí, o sea, está chingón, Fobia, está de poca madre, sí, el microbito de poca madre, oye, qué chingón. Pero pues sí, ¿no? ¿Qué viene? O sea, ¿qué va a pasar cuando tenga 50 años, no? Según mi historia de grupo de rock, los únicos que hasta ese momento lo habían logrado eran los Stones y el Tri, ¿no? Ni los Beatles, ¿no? Puta, y además, ¿qué pasa? Pues yo no compongo, no canto, soy como Ringo, cabrón. ¿Qué voy a hacer, hijo? ¿No? Entonces en ese momento dije, no, pues me voy a dedicar a otra cosa que me dé como algo para futuro. Entonces, puta, tengo que estudiar. Papá dice que tengo que estudiar y si no estoy me voy a llevar la chingada, ¿no? Entonces me metí a estudiar a la UIC, diseño gráfico, y fue cuando fundé Ula Ula. Y a lo que voy con todo esto es que pues sí, realmente nunca tuve un plan. Y hasta la fecha, a mis 40 y tantos, pues no tengo un plan todavía, ¿no? Todo ha sido como muy accidental, ¿no? Pues conocí a los demás en la escuela, hicimos el grupo, se acabó, nos peleamos, se acabó el grupo, pero pues ya conocí a los de Radioactivo en una peda, me dijeron, pues vente mañana al programa, órale vamos, y estuvo chingón y ahí estuve 10 años, ¿no? Igual Moderato, pues estaba un día viendo la tele así, The Wedding Singer, y dije, pues hay que tocar en bodas, está de poca madre, ¿no? Pues te invitan la comida, chupe, todas van guapas, la mesa de las solteras, pues está toda madre, ¿no? Pero pues música que nos gusta a nosotros, pero entonces pues ya con los demás le dije, ¿qué pedo? ¿Nos juntamos mañana? Pues órale, va, ¿no? Entonces como que ha sido todo como muy accidental, como toda esta bola de accidentes, y el cague, ¿no? En aquel momento, porque el cague para mí era haber dejado la carrera de odontología, ¿no? Que era segura, y pues mi papá la verdad le fue muy bien, y tenía su casa en Cuernavaca, y me compró mi primer bajo y la chingada, ¿no? Pero pues sí traía una cosa ahí que hasta la fecha traigo un poquito todavía, no se me ha quitado, ¿no? A pesar de que pues nos ha ido muy bien, hemos tenido muchas oportunidades en todo lo que hemos hecho. Como decía Chumel también, pues es poca madre hacer las cosas con tus cuates, ¿no? Irte de gira con tus amigos, con los Radioactivo también. Entonces, pues nunca ha habido un plan, ¿no? Pero a fin de cuentas creo que lo importante de todo esto es pues como ir haciendo lo que te va gustando y hacer de estas pasiones o como ir encontrando tu vocación y hacer de eso tu vida, ¿no? Hasta hace un año empecé a tomar clases de guitarra formales, ¿no? O sea, siempre había tocado así como de a ver cómo va y la va siguiendo y todo y no sé, una anécdota curiosa es que una vez me dio hepatitis y teníamos un show a 2 días, ¿no? Entonces pues no había nadie que se pudiera aprender las canciones rápido y el único era pues el maestro Sabo Romo, ¿no? Entonces se aprende las canciones y me va a visitar así a la semana siguiente. Me dice, oye, Javis, ¿no? Javier no, Javis. Oye, Javis, muy bonita esa canción, esa parte del crucifijo que tienes como en una novena disminuida con séptima aumentada y no sé qué. Bueno, Sabo, gracias, ¿qué tal, no? Poca madre, ¿no? Así no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero creo que es un poco a lo que voy, ¿no? Que realmente como que nunca ha habido un plan, nunca he sabido realmente qué es lo que estoy haciendo, pero ha funcionado porque lo hemos hecho con gusto, lo he hecho con mis amigos. Mi papá hasta la fecha no entiende muy bien tampoco qué hace un diseñador, ¿no? Y no entiende por qué hacemos canciones del diablo, no entiende por qué me maquillo, es que no ha visto las de 18, ¿no? Pero bueno, quiero cerrar rápidamente con otra que pudo haber sido un cague importante, que fue una vez estábamos en Ula Ula y suena el teléfono, ¿no? Y de repente contestamos y era así de, hi, this is from MTV. Ay, cabrón, MTV, no mames. Y nos dicen, no, es que estamos cambiando la señal de MTV, ya no va a ser nada más de Argentina para todo el mundo, sino que va ahora de Argentina a Colombia y de Colombia a México, y la señal principal de México pues hace el DF, y queremos hacer como varios programas y que lo hagan diseñadores mexicanos. ¿Ustedes hacen animaciones? Nosotros sí, güey, lo que quieras, te animamos un bar mitzvah, güey, te animamos puta, lo que sea, cabrón. ¿Qué quieres, MTV? Pues que nos hagan la animación para el Top 20. Y nosotros no sabíamos ni cómo se llamaban los programas de animación, ¿no?
Entonces, en el momento que cuelgo, le dije, puta, pues les dije que sí a MTV para hacer una animación, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues no sé, güey, puta, son los gringos y si firmamos el contrato nos van a meter a la cárcel, güey, va a llegar SWAT, cabrón. Pinches mexicanos rateros, nomás se llevaron la lana, no nos entregaron nada, ¿no? Entonces, como que buscándole, también como que con los recursos que teníamos dijimos, bueno, vamos a hacer como una animación como si fuera una especie de teatro guiñol y a fin de cuentas quedó muy bien, ¿no? Entonces, algo que quiero también, pues, que transmitirles es como esta cuestión de que muchas veces llegan las oportunidades y no estás listo, pero nunca vas a estar listo, ¿no? Nunca vas a decir, ahora sí, ¿no? Ahora sí es el momento y estoy preparado, porque igual y ya pasó la oportunidad, ¿no? En el momento que llegan, agárrenlas. Entonces, Adri, si le puedes dar play. Entonces, pues ahí estábamos todos los amigos, los de Fobia, moviendo los títeres, ¿sí? Unos filmando acá con la cámara, y pues quedó, ¿no? A fin de cuentas fue las que más duraron, y pues con esto quiero cerrar y agradecerles, y pues lo más importante es que no tengan miedo, o sea, como decía Alex Lora, una vez me lo encontré, así que estaba muy preocupado el ingeniero de luces porque no sonara el micrófono, lo que sea, y no llegaba el equipo, y llega Lora y le dice, ¿qué pasó, mi niño? ¿Qué tienes? No, Alex, es que está de la chingada, güey, no ha llegado el equipo. Le tranquilo, mi chavo, siempre sale, ¿no? Entonces, si lo dice Lora, tiene que ser cierto. Muchas gracias.